caídas de tensiones en cada una de las impedancias. Como la carga está desequilibrada y aparte de estar desequilibrada no está vinculado el neutro con el neutro del generador, esto acá ha cambiado, ya no es más el neutro, sino que lo vamos a identificar con la letra O, porque ya acá esta tensión que está aplicada sobre la impedancia no es exactamente la tensión entre fase y neutro del generador. Y lo mismo ocurre con todas las cargas. Es bastante engorroso resolverlo, sí, porque yo planteé mallas, entonces habría que calcular. Acá hice el planteo de mallas. Acá hice el planteo de mallas, y lo importante que habíamos hecho era que habíamos puesto dos mallas, malla 1 y malla 2, y lo primero que hicimos es marcar las corrientes de línea, que ahora van a ser distintas, que las corrientes de línea eran IR, IS e IT, pero yo ahora lo que iba a hacer el cálculo era de las corrientes de esta malla, que le doy este sentido, y la de esta malla, que le doy este sentido. Y habíamos puesto lo siguiente acá, que IR iba a ser el cálculo de I1, porque es la única corriente que circula. En la malla 2, I2 iba a ser el módulo de IT, pero con signo cambiado, porque es la única que circula. Y en IS lo puse como la diferencia de las dos corrientes. I2 menos I1. Por lo tanto, para poder calcular todo esto, las tensiones que hay acá, que ahora serían BRO, esta que estaría acá sería BTO, y esta que está aquí, BSO. Calculando esas corrientes, podemos calcular fácilmente la caída de tensión. Bueno, entonces nosotros, no sé si hicieron estas cuentas, yo no las voy a hacer, se las dejo que la hagan ustedes, voy a dar los valores, porque esto va a llevar mucho tiempo realizar esta matriz, que es la misma matriz que tengo acá, y realizar esta otra matriz y estas dos matrices. Por lo tanto, lo que yo voy a darles ya son los valores de I1 e I2. Entonces, resolviendo las matrices, ecuaciones de I1, E y 2, se obtuvo que I1 23,3 ángulo 261,1 e I2 el ángulo I2 era 26,5, el resultado, y menos 63,4 amper y amper. Por lo tanto, IR ya habíamos dicho que era I1, por lo tanto queda 23,3 ángulo
Esto está mal acá, es 261,1. Esperen que ya anoto. Entonces 261,1. La otra corriente que habíamos dicho, IS, era I2 menos I1. Voy a poner el valor, o sea, I2 menos I1 sería 26,5, ángulo menos 63,4. No lo voy a pasar a rectangular. 23,3. Y el ángulo 261,1. Bueno, por lo tanto, IS, acá I1 es esta, ampere, IS va a estar dando 15,45, es el resultado que tengo. Ángulo menos 2,5 grados. Entonces ya tenemos IR, IS, que está acá. Bueno, la última IT, que era directamente I2, menos I2. O sea que IT era... A ver, vamos a ver cómo lo puse acá arriba. IT lo puse como menos I2. Muy bien. Entonces es menos I2 y esto es menos 26,5, ángulo menos 63,4 y este IT entonces queda como 26,5, ángulo, el ángulo es 116,6. Y acá está la última corriente. Y lo que queda hacer es las cuentas. Y a ver lo que pasó con, vamos a hacer el triángulo de tensiones. A ver lo que pasó. Bueno, tenemos que calcular BRO, BSO y BTO. Bueno, entonces nos queda que BRO es IR por lo que nosotros llamaríamos ZR, BSO IS por ZS, y BTO IT por ZT. Y esto nos da directamente, la corriente era 23,3, ángulo 261,1, y esto va multiplicado por la impedancia que es 6, ángulo 0, y queda 139,8, ángulo 261,1. La otra, ¿cuál es? 15,45 y ese. Y el ángulo es menos 2,5. Multiplicado por 6, ángulo 30. Y esto da 92
26,7, ángulo 27,5. Estos son volt. Y la última va a quedar, la corriente es 26,5, ángulo 116,6, multiplicado por 545. Y esto sería 132,5 y el ángulo sería 161,6 volt. Bueno, y ahí tenemos calculados las tensiones. Estas son las tensiones que caen sobre las impedancias. Acá tenemos VRO. BSO. Y ustedes pueden ver de que ninguna de ellas, de acuerdo a los datos del ejercicio, las tensiones que tendría que tener si el neutro estaba conectado, 208 volts son las tensiones de línea. Y las tensiones de fase me daría 120 voltios. Entonces, si estaba el neutro conectado acá, sobre cada una de estas impedancias, sobre esta y sobre esta, tendría que haber caído directamente esta tensión, si estaba el neutro conectado. No está el neutro conectado, y vemos que todas me dan valores distintos, pero lo particular es que ninguna da 120 voltios. Una da mucho menor, y las otras dos dan prácticamente 140, 135 voltios. Bueno, para que se compense el sistema, aquí aparece la diferencia. La diferencia aparece acá y ahora vamos a ver cómo es eso, de esa diferencia que aparece ahí, que la anoté acá. La anoté ahí. No sé lo que anoté acá. Bueno, no me acuerdo. Bien, vamos a hacer de nuevo el circuito y vamos a ver cuál es la diferencia que hay acá. Hasta ahora tenemos calculadas las tres tensiones. En el circuito, en estrella, que lo voy a volver a dibujar, tenemos nuestras tres impedancias. El sistema está desbalanceado. Entonces, para poner que el sistema, recordar que está desbalanceado, le voy a poner que no son las mismas, y automáticamente acá le digo que el centro de la estrella está a otro potencial. Evidentemente va a ser un potencial arriba de 0 voltios, que está en neutro. Esto sería ZT. Vamos a suponer que acá tenemos las líneas que llegan hasta las impedancias. Entonces tenemos definida de este lado la carga. Acá voy a tener la línea en el medio. Y ahora voy a dibujar, esto sería la línea. No hay caída de tensión. Esto que está acá es la carga. Y en la punta va a estar mi generador, al cual
dejé en el aire. Acá tengo el neutro. Lo dejé en el aire, no lo conecté. Muy bien. Acá tengo el generador. El generador lo represento siempre con 3 generadores monofásicos. Y acá tengo lo que sería el neutro, pero este neutro no está conectado, no llega hasta el centro de la estrella. En los extremos del generador, nosotros tenemos acá una tensión aplicada entre neutro y fase, esta sería la fase R. Acá tengo otra tensión entre fase S. Disculpen, pero este ejercicio, ¿qué secuencia tenía? ¿Qué secuencia supusimos? Bueno, ahora dibujamos, a ver qué secuencia le dimos a eso. Generador, acá tenemos SN, bueno, para la explicación vale lo que estoy haciendo, porque ahora voy a explicar qué es lo que pasa con las tensiones. Esta sería SN, y la última tensión, que es la que aparecería si yo tomo desde el neutro hasta T. Estas son las tensiones que está entregando el generador entre fase y neutro. Las corrientes de línea van a ser las que están acá. Acá voy a tener otra corriente de línea. Esta de la fase S. Le voy a poner de qué fase es. Esta de la fase R. Y de la fase T es esta. Acá en los extremos aparece una tensión con respecto a este punto O, con respecto a este punto O, que nosotros no sabemos a qué potencial está el punto O, pero sabemos de que acá va a haber una diferencia de potencial entre la fase R y la fase O, que va a ser menor que la que hay acá. Esta es la corriente IS. Lo mismo va a pasar con el resto de las impedancias, va a caer en los extremos una B SO, que nosotros sabemos por ley de Ohm, que BRO es IR por ZR. Y lo mismo para el resto, va a ser IR por ZS. Y para la fase T va a ser lo mismo, va a ser BTO y T por ZT. Lo que ocurre es que se complica un poco. Ustedes vieron que tuve que aplicar el método de mallas para poder calcular las corrientes y con esto calcular las caídas de tensiones. Y eso
¿A qué se debe? Se debe a que si el generador está entregando su tensión, este neutro está por encima de la referencia del neutro del generador. Entonces, entre estos puntos de acá, entre el neutro del generador y el neutro del centro de la estrella, que ya no está al mismo potencial, aparece ahí una diferencia de potencial. O sea que entre este punto y este punto está apareciendo una diferencia de potencial. Si yo conecto el neutro del generador con el punto de unión de la estrella, bueno, ya ese punto quedaría al mismo potencial que el generador. Como no lo tengo, entonces me aparece una diferencia de potencial. Y esto hace de que el sistema que está entregando el generador tiene que cumplir la segunda ley de Kirchhoff. Y la segunda ley de Kirchhoff dice que la suma de las fuerzas electromotrices, en este caso la suma de las fuerzas electromotrices, es una fuerza electromotriz de la fase R, que es BRN, tiene que ser igual a la suma de las caídas de tensiones. Tiene que ser igual a BRO más BON. BON es la otra caída de tensión que cierra esta malla de la fase R. ¿Está claro esto? ¿Se ve? Entonces, aplicando Kirchhoff, yo puedo escribir en las mallas de cada fase y neutro, se puede poner que BRN tiene que ser igual a BON más BRO. Ustedes observen que esto se va a cumplir con todas las mallas. La otra malla, ¿cuál sería la BRO? Perdón. La otra malla de fase sería la que tenemos abajo, por ejemplo la T. La T sería, a ver qué, sería esta. Acá tengo la tensión de fase BTN y la malla cerraría por acá y me aparece de nuevo BON. Entonces se va a cumplir la misma condición y la misma condición se va a cumplir con la otra, que es BSN, que la malla se va a cerrar por acá. Entonces, BSN va a ser a BON más BSO, y BTO va a ser igual, BTO más BON va a ser igual a BTN. Si escribo todas las expresiones de cada una de las mallas, más BTO. Bueno, por eso es el motivo de que nosotros no podemos calcular directamente las corrientes porque no conocemos esos valores de tensiones. Usar el método de mallas es muy complejo porque yo en definitiva, miren, acá yo calculé estas tres tensiones.
BRO, BSO y BTO, y me falta calcular todavía, BON. Bueno, si yo ya conozco estos valores, calcular BON es muy fácil porque voy a cualquiera de estas ecuaciones que están acá, a cualquiera de estas, y lo único que tengo que hacer es despejar BON. Si yo de acá, de cada una de estas, despejo BON, entonces BON va a ser igual a BRN menos BRO. BON acá y BON va a ser BTN menos BTO. Acá lo que hice, en Kirchhoff despejé BON. Entonces tengo de acá todo este paquete que hay acá, puedo elegir una cualquiera y calcular BON, porque BRO, BSO y BTO ya los tengo, porque los calculé acá, y lo que me falta calcular es BON, porque BSN es un dato. Entonces, volviendo al ejercicio, yo lo que puedo calcular entonces es BON, volviendo al ejercicio, calculo BON. Entonces, BON va a ser igual a, puedo usar esta BRN menos BSO. BRN sabemos que es 120. Vamos a ponerle ángulo menos 90. Vamos a hacer nuestro sistema como puse las tensiones acá. Como puse las tensiones acá, RS 120 y 0. 120 y 0. No, está bien, es 90 entonces. La fase es 90. Pensé que había puesto al revés. Acá en 120 es más 90. Menos BSO, que sacamos la cuenta, acá arriba nosotros, que es 92,7. Y el ángulo, ahora les doy el resultado, 27,5. Hay que hacer esta cuenta. Entonces, el resultado de BON es 28,1 da ángulo 40. Da 38,5. Profe, ahí en BSO no sería BRO. Tenés razón. Muy bien. Felicitaciones. Tenés razón, entonces cambia el valor, ¿no es cierto? Es BRO. Ahí le pide. Entonces, BRO, vamos a ver arriba qué valor tiene. BRO es 139,8
261,1. Bien. $139,8. 261,1. Bueno, después a lo mejor hay que verificar algunas cuentas, pero es bastante engorroso resolverlo de esta manera. Da 39,8. Ahí está el desplazamiento del neutro y lo que pasa con las tensiones. Bueno, después, o sea, yo tendría que hacer acá un poquito el diagrama fasorial para representar esta tensión BON. El diagrama fasorial se hace comparando, porque cuando nosotros hacemos el diagrama fasorial y yo dibujo las tensiones que hay en el generador y marco en el triángulo de tensiones del generador en el centro el neutro, eso siempre lo hago para conexiones donde tengo el neutro conectado. Cuando se desconecta el neutro, ya las tensiones difieren. Ya las tensiones difieren y no van a coincidir las tensiones en las cargas estrellas en cada fase con las tensiones entregadas por el generador. ¿Lo vemos? Bien. Vamos a representar nuestro triángulo de tensiones. Yo, por lo que vi, lo hice con secuencia RST y ahí le puse 90 grados, o sea que lo mando acá. Bueno, y tenemos recuerden que siempre estamos marcando con respecto a una horizontal, a nuestro diagrama, eje X e Y, donde acá siempre tengo el eje de los reales que marqué con amarillo y tendría que tener un eje de los imaginarios sobre este vector que marqué ahora en violeta, que este vector es el BRN, pero no lo voy a marcar para que no se llene de líneas. Este sería BRN. Bueno, entonces ahí voy a ir marcando las otras tensiones de fase, que cuáles son BSN, BTN. Voy a marcar BRN. Si marco BRN, a partir de la horizontal va a estar a 30 grados, dije que la secuencia era RST, y esto, todo diagrama yo lo hago girar a los fasores en este sentido. Entonces, vamos a tener a menos 30 la fase S y a menos 150 la fase T. O sea, menos 30, mandaría por acá, más o menos, y la otra menos 150. Entonces, de esa manera, yo puedo dibujar lo que resta de este triángulo de tensiones. Vamos a suponer que lo que tengo acá son iguales, ¿no? Esta es BRN, esta es BSN, y esta de aquí, BTN. Más o menos. Esta de acá,
es BTN. No pongo los ángulos para que no se siga complicando. Y ahora voy a dibujar las tensiones de línea, las que usé para hacer el cálculo del ejercicio. ST, que es una que usé, que el ángulo de fase era 0. Y después la que usé era esta, ¿no es cierto? Bueno, yo acá tengo conformado mi triángulo de tensión en el generador, y si yo construyo sobre una carga equilibradas el triángulo de tensiones de la carga, las tensiones de fase me van a coincidir. ¿Está claro lo que dije? Estas tensiones de fase van a coincidir. Bueno, acá lo que marqué es URN, UST, UTR. Vean una cosa, me dio 40 grados prácticamente, BON. BON el ángulo 40 grados y 28,1 volt. Bueno, 28,1 volt, estoy hablando ahí de 120 por fase, así que bueno, va a quedar medio chiquito. Y esto que está acá, lo marco en rojo, acá es el neutro del generador. Entonces, lo que pasó en la carga es lo siguiente. Lo que pasó en la carga es que ese neutro, en el caso de estar conectado el neutro con la carga del generador, coincidiría, pero ahora ya no coincide.